En aquellos días, mi trabajo era en un modesto pero ajetreado restaurante en Los Ángeles, California, famoso por su eficiente servicio de entrega a domicilio. Ese Halloween en particular, me asignaron un pedido en una zona residencial conocida por su opulencia y privacidad, con mansiones escondidas entre montañas boscosas y caminos serpenteantes. La tarde había transcurrido sin incidentes, con entregas rutinarias, hasta que, al caer la noche, alrededor de las 8, recibí una llamada. Una joven había solicitado una orden. Conocía bien el área de entrega, un laberinto de calles que conducían a residencias lujosas, a menudo frecuentadas por celebridades y personas de alto perfil. Tomé el pedido y me dirigí hacia el destino. La oscuridad ya se había asentado sobre la ciudad, y las sombras de los árboles proyectaban figuras danzantes a lo largo del camino. Al llegar a la casa indicada, una familiar para mí por entregas anteriores, toqué el timbre esperando una respuesta rápida. Sin embargo, la casa permanecía en silencio. Persistí, tocando el timbre una segunda y una tercera vez. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a la hija de la familia. La joven, de unos 17 años, con rasgos delicados y una mirada azul profunda, era alguien a quien había visto en ocasiones anteriores. Pero esa noche, su semblante era sombrío, su mirada, perdida y triste, evitaba encontrarse con la mía. Le entregué su pedido, que incluía su plato favorito, un detalle que recordaba por sus reacciones entusiastas en el pasado. Sin embargo, esa noche no hubo sonrisas ni palabras de agradecimiento. Su silencio era ensordecedor. Al realizar el cobro, su tarjeta bancaria fue rechazada. Me pregunté si sería un descuido o si algo más estaba sucediendo. Confundido y ligeramente inquieto, regresé al restaurante. El incidente con la tarjeta y el cambio en el comportamiento de la joven me dejaron pensativo. ¿Qué podría haberle sucedido para cambiar tan drásticamente en un lapso tan corto? ¿Era acaso el efecto melancólico de la festividad, o había algo más en su mirada ausente y su silencio? Una semana después de aquel inquietante encuentro, me vi de nuevo en camino a la misma residencia. La ocasión era otro pedido del restaurante, pero esta vez, lo que descubrí al llegar transformó por completo mi percepción de aquella noche de Halloween. Al arribar, observé que la casa estaba envuelta en una quietud inusual. Los padres de la joven estaban afuera, descargando maletas de su automóvil. Me indicaron que dejara la comida en la sala y esperara. Mientras lo hacía, no pude evitar sentir una atmósfera cargada de melancolía. Finalmente, el padre se acercó para atenderme. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y fatiga. Pagó en efectivo y al mostrarle el recibo del pedido anterior, le expliqué el incidente con la tarjeta de su hija. Su reacción fue de desconcierto. Intercambiaron miradas llenas de perplejidad y dolor. Con voz temblorosa, el padre me preguntó si estaba seguro de que había visto a su hija esa noche. Aseguré con firmeza que sí, describiendo el encuentro detalladamente. Lo que siguió fue una revelación escalofriante. Con voz entrecortada, el padre me contó que su hija había fallecido en un trágico accidente automovilístico en Chicago, precisamente la noche de Halloween. Estaban regresando de su velorio. La noticia me golpeó como un rayo. ¿Cómo podía ser posible que yo hubiera entregado un pedido a alguien que ya no estaba en este mundo? La madre, al escuchar nuestra conversación, rompió en llanto y subió las escaleras, abrumada por la emoción. El padre, conmovido y confundido, me entregó un billete de $50 para el pedido, pidiéndome que me quedara con el cambio. Sus palabras finales, un simple agradecimiento, resonaron con un peso emocional que nunca olvidaré. Salí de la casa esa noche con un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. La imagen de la joven, su mirada triste y ausente, se quedó grabada en mi memoria. Me pregunté si lo que había experimentado era un encuentro genuino con lo paranormal, un eco del más allá en la noche más mística del año. Desde entonces esa familia desapareció de mi vida, nunca más volvieron a hacer un pedido en el restaurante. Y yo me quedé con una historia que trasciende lo ordinario, un encuentro en la frontera de lo inexplicable, un recuerdo perpetuo de la noche de Halloween. Los días siguientes a esa revelación estuvieron llenos de introspección y asombro. La posibilidad de haber tenido un encuentro con alguien que ya no pertenecía al mundo terrenal me llevó a cuestionar la realidad tal como la conocemos. La experiencia en esa casa, en esa noche de Halloween, se convirtió en una de esas historias que trascienden el tiempo y el espacio, un relato que desafía la lógica y abre la puerta a lo desconocido. A menudo me encuentro reflexionando sobre esa noche. ¿Fue un encuentro real con el más allá? ¿O simplemente un juego de la mente, un espejismo causado por la atmósfera de la festividad? Las respuestas parecen estar siempre fuera de alcance, pero el misterio permanece, alimentando la curiosidad y el asombro. Esta experiencia me ha enseñado que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos ven y nuestras mentes comprenden. Las historias paranormales, como la que viví, nos invitan a explorar esos rincones ocultos de la realidad donde lo inexplicable y lo sobrenatural se entrelazan con nuestra existencia cotidiana.
Con esta narración espero haber capturado su interés y agitado su imaginación. Si esta historia les ha resonado o despertado su curiosidad por lo paranormal, les invito a compartir sus propias experiencias y relatos. Estamos siempre ansiosos de explorar y narrar estas fascinantes historias, dando voz a lo inexplicable y construyendo una comunidad de aquellos que buscan entender lo desconocido. Así que, si te ha gustado este relato, te animo a apoyarnos con un pulgar arriba y a suscribirte a nuestro canal. No dudes en compartir tus historias y experiencias con nosotros a través de nuestras redes sociales. Será un placer dar vida a tus relatos y compartirlos con nuestra creciente comunidad de seguidores de lo paranormal. Recordemos que en el mundo de lo paranormal, cada historia es un viaje a lo desconocido, y cada relato, un paso más en nuestro entendimiento de ese vasto y misterioso universo que nos rodea. En las semanas que siguieron a aquel inolvidable Halloween, me encontré sumergido en pensamientos profundos sobre lo que había experimentado. Esta vivencia no solo había sacudido mi percepción de la realidad, sino que también había encendido en mí una chispa de curiosidad insaciable sobre lo paranormal. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la joven con su mirada triste y distante volvía a mí. Esta experiencia se había convertido en un recordatorio constante de que el mundo está lleno de misterios, muchos de los cuales están más allá de nuestra comprensión. En mis momentos de reflexión, me preguntaba sobre la naturaleza de los espíritus y las apariciones. ¿Era posible que existieran lazos emocionales tan fuertes que pudieran trascender la barrera de la muerte? ¿O acaso lo que viví fue un reflejo de mis propios pensamientos y emociones, proyectados en un momento de vulnerabilidad? A pesar de las preguntas sin respuesta, esta experiencia me había enseñado a mantener la mente abierta. Comprendí que, en ocasiones, la realidad puede ser más extraña y misteriosa que la ficción. Las historias paranormales, como la que viví, son ventanas a un mundo que desafía nuestras creencias y entendimientos establecidos. La experiencia de aquel Halloween no solo dejó preguntas sin respuesta, sino que también abrió las puertas a un entendimiento más amplio y profundo de lo paranormal. Se convirtió en un claro recordatorio de que las historias paranormales no son meros cuentos para entretener o asustar, sino manifestaciones de un mundo que existe paralelo al nuestro, uno lleno de misterios y fenómenos que desafían la comprensión humana. Este evento me llevó a una exploración más profunda de casos similares. Comencé a investigar y documentar otras historias, conversando con personas que habían vivido experiencias similares. Cada relato compartido se convertía en un hilo más en este intrincado tejido de lo inexplicable. Con el tiempo, esta búsqueda de respuestas se transformó en un proyecto más amplio. Junto con el equipo de Frecuencia Paranormal, empezamos a recopilar y analizar casos de encuentros paranormales, con el objetivo de entender mejor estos fenómenos. Buscábamos patrones, explicaciones lógicas, y cuando no las encontrábamos, nos adentrábamos con más ahínco en el estudio de lo desconocido. Esta inmersión en lo paranormal me llevó a descubrir que cada cultura y sociedad tiene sus propias historias y explicaciones sobre estos fenómenos. Desde fantasmas y espíritus hasta encuentros con seres de otras dimensiones, las narrativas variaban, pero el núcleo de misterio y asombro era universal.